Hola, buenas tardes. Hoy empezamos con el segundo capítulo, que me imagino que habrá más, sobre el tema de Gaza, la guerra. Hoy va a tocar, bueno, falta Moisés, que vendrá dentro de un rato y se añadirá a la entrevista. Hoy vamos a hablar primero sobre la diferencia que hay entre las opiniones dentro de la propia Judea o Israel, aunque yo le llamo Judea porque es una de las tribus de los hijos de Moisés, ¿no? Como quieran. Bueno, vamos a Actualmente hablar. es Israel. Actualmente Israel, es Israel. actualmente es Israel. Bueno, vamos a hablar de los ortodoxos. Dentro de los ortodoxos hay dos grupos. Hay unos que van a favor de la guerra y otros que van en contra de todo lo que sea militarismo. ¿Cómo se vive esto aquí en España? Bueno, un pequeño matiz. Nadie está a favor de la guerra. Nadie. Ni ortodoxos, ni laicos, ni un grupo de ortodoxos. Todo el mundo en Israel está en contra de la guerra. ¿Vale? Este es el primer matiz. O sea, algunos pueden estar de acuerdo con el objetivo de eliminar a una organización terrorista como Hamas. En eso sí. Y es verdad que hoy en día hay un debate en la sociedad israelí muy potente a nivel interno porque hay una gran parte, en ese sentido sí que son una gran parte, una gran mayoría de ultraortodoxos que no quieren hacer el servicio militar obligatorio y entonces y hay otra parte de la sociedad israelí, sobre todo laica, que quiere proponer leyes para que estos ultraortodoxos hagan el servicio militar obligatorio porque cada vez el ejército necesita de más efectivos. Sí, pero estos ortodoxos que no quieren hacer el ejército, yo creo, es una opinión mía, creo que están un poco equivocados, porque en cambio sí se benefician del ejército que hay. Entonces, si yo me quiero beneficiar de un panadero que me haga pan, lo que no puedo ir es en contra de los panaderos. Totalmente, totalmente. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay estos ortodoxos, pues para mi modo de ver, no tienen derecho a exigir lo que hacen, porque además hay que decirlo, no pagan impuestos y además son los que más necesidad de protección tienen, porque en muchas zonas están ubicados en zonas estratégicamente defensivas de Israel y el ejército tiene que hacer muchos esfuerzos para proteger a esta población. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que has dicho y es un problema interno que tiene Israel porque la verdad que estos ortodoxos además tienen una media de hijos muy alta, de unos 7 8 por familia, y los ateos tienen 3 por familia, que es bastante alto con respecto a Occidente, o sea, esto hay que decirlo, pero aún así doblan la población ortodoxa cada año, dobla la población atea o no religiosa. También tengo que decir que hay una pequeña parte de ultraortodoxos que sí hacen el servicio militar y hacen funciones diferentes, como a lo mejor cocinar, ayudar en el almacenamiento de víveres, también sí que los hay. Pero la gran mayoría de ortodoxos, la verdad es que no hacen el ejército y además hace muy poco hicieron una manifestación gigantesca en Jerusalén para no hacer el servicio militar obligatorio. Pero perdóname que te interrumpa, Santiago, que por cierto te aprovecho la ocasión para agradecer que des voz a organizaciones judías, porque realmente
a mi modo de ver, está todo muy tergiversado en la prensa española, porque solo se comenta una parte de la realidad y a veces los hechos que se comentan no se atañen directamente a la realidad. Entonces yo, dime. La población judía en España, realmente, con la fuerza que tenéis, yo me quedo maravillado en que dais a conocer muy poco lo que es el judaísmo en España. Es que hay parte de un error bastante grande que justamente la comunidad judía en España es ínfima, es mínima. O sea, no somos más de 15.000 o incluso tirando muy para arriba 20.000 judíos en toda España. O sea, compáralo con los 45 millones de habitantes que hay. O sea, Sí, pero no yo, llega ni al 0,001% de la población. O sea, que es mínima. En cambio, la maquinaria, dijéramos, islamista, por decirlo de alguna manera, tiene una narrativa porque recibe mucho dinero de Qatar y de otras naciones del Golfo Pérsico, y entonces se invierten mucho en medios de comunicación y en ganar la narrativa. O sea, lo que se dice, que Israel ha ganado la guerra en muchos frentes, en todos los frentes que tenía, es decir, contra Hamas, contra Hezbollah, contra los hutíes en Yemen, o sea, contra los sirios, pero ha perdido completamente la guerra de la narrativa, la guerra mediática. yo creo que lo que os falla es la comunicación. Sí, eso lo admito, pero ¿por qué? En primer lugar, porque primero, o sea, el Departamento de Asuntos de Diplomacia de Israel no dispone de todo el presupuesto que debería tener. Y segundo, es una opinión personal, a lo mejor muchos israelíes no van a estar de acuerdo con lo que diga, en Israel hay como a veces del propio carácter israelí de decir, bueno, hagamos lo que hagamos, siempre van a hablar mal de nosotros. Yo para mí esta frase es un error porque es importante poder comunicar y decir la verdad de los hechos, o al menos nuestra verdad. Pero yo te digo que realmente hay veces que yo lo escribí una nota en el libro que escribí, de que a veces es mucho más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. ¿Por qué? Porque a veces hay mucho prejuicio ya predeterminado contra Israel y contra los judíos. Entonces, a veces es difícil, o sea, convencer a la gente. Lo que sí se puede, pero a mi modo de ver, es convencer a aquellas personas que no tienen una opinión formada o o que son neutrales. Ahí sí que debemos incidir. Por eso yo insisto que esta guerra de Gaza ha sido una guerra y ha sido porque ya en principio llevamos un mes de cese el fuego, o sea, ha sido una guerra para, dijéramos, tratar de eliminar la organización terrorista Hamas, que tiene como, principal objetivo destruir a Israel y destruir a los judíos. Ellos no tienen ninguna reivindicación territorial de querer conseguir el Estado palestino. Es una organización islamista fanática que lo que busca es la muerte de todos los judíos y de toda la gente de Israel, para ellos implementar la Sharia en todo el territorio de lo que es Palestina y Israel. O sea, ellos no admiten la solución de los dos estados. Entonces, en este sentido, es muy difícil poder negociar una paz con el lado palestino, que está totalmente dirigido por Hamas. Y otra cosa que quiero decir yo ahora, que me parece muy notorio que está pasando y de verdad a la vez muy triste, que ahora que desde que tenemos un alto el fuego, pues ahora lo que está pasando es que Hamas está matando a discreción
a la propia gente palestina que un poco disiente de Hamas. Y entonces están muriendo muchísima gente de Palestina a manos de Hamas y esto no sale en ningún medio de comunicación. No, o sea, hay pero... un dicho que dice, no Jews, no news. Bien, permítame que... Pero lo que pasa es que ahora os estáis... Bueno, no os estáis porque sé que tú no estás en este tema, pero sí, estáis intentando empezar un poco con el sur del Líbano y con Cisjordania. El otro día leí en la prensa que ya había unos primeros escarceos dentro de los judíos, o sea, Jerusalén, contra la parte sur del Líbano. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, o sea, perdóname, no te creas todo lo que diga la prensa, o sea, para nada. O sea, Israel lo único que busca es su seguridad. Entonces, si en el sur del Líbano todavía existe una organización terrorista como Hezbollah, que es una amenaza, pues Israel va a tratar de defenderse ante esa amenaza. Y si en Cisjordania hay grupos terroristas liderados también por Hamas, entonces Israel va a tratar de defenderse. Pero Israel no tiene ninguna intención de colonizar nada. Esos son inventos de la prensa occidental. Te lo digo en serio. No, si yo te lo creo, o sea, por eso estás aquí, porque te lo digo en serio. O sea, lo que el israelí medio quiere es tener paz y paz. Y no quiere saber nada de colonizar. Es posible que haya un porcentaje, que yo diría que a lo mejor 15-20% de israelíes que a lo mejor sí que quieren un poco más expandirse como país. Pero es un 15%, es mínimo ese porcentaje. La gran mayoría quiere la paz y tener dos estados que convivan pacíficamente. Pero el problema es que de la parte palestina, la gran mayoría no quiere la paz. Bueno, le damos entrada. Bueno, bienvenido Moisés. Gracias. Te añades a la entrevista ahora en estos momentos. Estábamos aquí charlando Isaac y yo. Y ahora te toca a ti hablar. Bueno. Pero primero te voy a poner un poquito en antecedentes de lo que hemos hablado. Hemos hablado primero de las diferentes formas de hacer esta lucha de Israel dentro de los temas. A ver, recuérdamelo tú. Bueno, básicamente hemos estado hablando internamente de la sociedad israelí, el problema que hay entre ortodoxos y laicos, esto en primer lugar. En segundo lugar, pues me ha estado preguntando sobre las intenciones de Israel de tratar de colonizarse, por ejemplo, en el sur del Líbano y en Cisjordania, cuando yo he dicho que no es tratar de colonizarse, sino es simplemente tratar de conseguir defenderse del terrorismo, seguramente. Bien, pero contigo vamos a tocar otros temas, porque tú eres judío prácticamente marroquí. Marroquí, sí. Entonces, yo le recordé a Isaac de que esta falta de comunicación que hay de lo que es la gente judía, que no comunica bien, y entonces los que estamos fuera del entorno siempre nos tomamos esto un poco de forma desconocida, y entonces hacemos, que él me lo ha reprochado además, le hacemos mucho caso a lo que leemos en la prensa, etcétera. Sobre todo, claro. A nivel de judíos, vamos a decir, defensores además de otras etnias judías, como puede ser la de Marruecos, que es la tuya, ¿cómo veis este tema de que la gente no os conozca lo suficiente como para poder hablar con una cierta, bueno, con un cierto cariño, Sinceridad, por decirlo así. sinceridad, Sí. con una cierta sinceridad
al pueblo judío? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Primeramente, Habla un poquito más alto sí, porque... le voy a decir una cosa. Primeramente, que estamos haciendo lo posible, tanto yo como el señor Isaac, estamos haciendo lo posible porque nos conozcan más en Barcelona, que es nuestro territorio. Y aparte de eso, yo siempre suelo salir afuera, a Lleida, a Tarragona y a la parte donde me llaman, y procuro dar mi versión como judío, sin ningún miedo a que me ataquen, como dicen, no vayas de ahí, que ahí están esperándote para meterte un tiro en la cabeza. Todas estas cosas son falsas. Nadie me espera, nadie me hace esta clase digamos, de amenazas. No, no, yo no tengo nada. Yo llego allí, me reciben bien todos los que están allí, y si hay alguno, por ejemplo, que se quiere pasar de la raya, siempre hay uno de la seguridad que le dice fuera y aquí no tiene nada que hacer. Porque este señor está haciendo lo posible por hacer una paz entre nosotros. Y usted lo que está haciendo es estropear lo que estamos fabricando durante muchos años. Y la verdad que le diga, muchos años estamos yo y Isaac luchando por esa paz. Y ya en Barcelona nos conocen muy bien, y creo yo que también hemos hecho hace poco un grupo de antisemitismo. Isaac lo puede confirmar, el último que hicimos con Blanca Navarro, que ella es una psicóloga y también es una gran defensora de los derechos de Israel, sobre todo aquí en Barcelona. Y cualquier cosa que pasa, por ejemplo, si hay un básquet, por ejemplo, que tiene que hacerse mañana o hoy, no sé cuándo, lo quieren boicotear, pues ella es la primera que nos llama y nosotros nos presentamos allí, pero siempre pasivamente. Nunca vamos con banderas, ni vamos con ganas de pelear, ni al contrario. Y si alguien se enfrenta a nosotros, le hablamos, sobre todo yo que hablo el árabe, pues procuro que esa persona se una a nosotros y no se distancie. Mira la diferencia que hay y siempre lo logro porque no sé si seré porque soy libra o porque tengo buena labia, decirlo de esta manera. Y lo de Israel, por ejemplo, pues es un caso que nosotros lo defendemos como judíos, porque el día de mañana, si Dios no quiere, y tendremos que dejar España por cualquier orden del gobierno o de no sé quién, por cualquier sobre todo orden del gobierno, que nos eche de aquí, tenemos dónde ir. Hay otros que lamentablemente no pueden ir a ningún sitio. Nosotros tenemos todavía un sitio donde nos pueden recibir, seamos niños o seamos ancianos. Porque Israel, tanto a un niño como a un anciano, le dará su casa, le dará su dinero para poder empezar su nueva vida, y sobre todo Israel le acogerá como un Ole Hadash, que quiere decir un nuevo ciudadano israelí, al momento. Y los papeles se harán en menos de 15 días, ya tiene todo hecho. Y esa es la diferencia, y esa también es, sobre todo, nuestra buena suerte que tenemos eso. Y con eso, pues nos defendemos y sabemos que vamos a ir adelante. Y en caso que nos hundamos, tenemos siempre donde ir y nos recibirán. Bien, Yo pero... quería, con tu permiso, es muy importante que la gente sepa que desde aquí, en Barcelona, en Cataluña, en España, somos un pequeño grupo todavía, pero estamos tratando de un poco, de lo que tú decías, un poco dar la versión judía o la versión israelí de lo que está pasando, y después también, sobre todo, para combatir el creciente antisemitismo que hay. O sea, incluso es que es demencial, por ejemplo, la parcialidad de los medios de comunicación, también ciertas declaraciones de políticos, y también lo que se mueve, lo que se dice en la calle falsamente de los judíos, que es nos preocupa muchísimo. O sea, hoy en día se está viviendo, y no exagero para nada, un clima a veces hasta parecido al que vivió Alemania en los años 30. O sea, hoy en día se están señalando. No tanto, no tanto, porque a veces nosotros también nos damos cuenta de que no es tanto el león como lo pintan. No, ya lo sé, pero es verdad y está probado. A mí me llegan cada día 2 o 3 casos aquí de comercios regentados por israelíes que tienen pintadas, que ponen una de David y igual a la esvástica nazi, y pone Israel genocida.
Bueno, yo todo O sea, esto... es verdad que hay muchos sitios donde nos acogen bien, como dice Moisés. Yo tampoco en algunos sitios no he tenido problemas, pero tampoco hay que desdeñar, tampoco hay que No, no, olvidarse pero yo de lo- los problemas que existen. yo lo tomo de otra manera. Yo pienso que son actos vandálicos o actos de gamberristas, de gamberros que hacen eso y porque ya no tienen nada que hacer. Son actos, ojo, ahí te corto. Son actos de gamberro, pero que hacen mucho daño. Mucho daño pueden hacer a los que nos preocupamos, pero hay gente que ya ni se preocupa por eso. Viene, lo pinta y lo quita del medio. No. O sea, sin ningún miedo, ninguna jarada. ¿Comprende? Eso ya, así, por ejemplo, aquí en Valdorés, han pintado 14 veces ya esa casa de unos judíos. La pintan y por la mañana ya está otra vez limpio. Porque vienen unos judíos y la revuelven a pintar. Sí, Bueno, pero se acabó. hace O sea daño. que ya no es daño, ya es molestias. Vamos a decirlo de manera, son los mismos, Bueno, para mí idiotas. para mí una molestia es un daño, vamos. Porque yo no tengo por qué hacer un esfuerzo en llevarte a ti, por ejemplo, la contraria, si tú estás equivocado. Sí, sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que hacen eso? No son musulmanes, no son terroristas, son, y me permite decirlo, son de aquí de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona. Y puedo decir también el partido, que se... No, une. aquí el partido no vamos No, a meternos ya está. en ningún partido, puesto que todos los partidos tienen derecho a hablar. A hablar sí, pero no a actuar de esta manera. Después lo que sí voy a corregir un poquito a Isa. Isa dice las versiones. No, una cosa es una versión y otra cosa es la realidad. Correcto. Yo creo que en estos momentos los dos estáis hablando de una realidad, no de una versión. Totalmente. Sí, sí. O sea, la versión puede ser una versión de Pepito, una versión de Juanito, una versión de Hamad, una versión de Irán y una versión de lo que sea. Esos pueden ser versiones que no me meto. Ahora, yo si os he traído es porque quiero que comuniquéis la verdad, la realidad. Exactamente, no, o sea, totalmente. Para mí, yo creo que de verdad es la realidad de los hechos, porque muchas veces, pero es importante y por eso quería agradecer a Santiago y este medio en concreto, que dé voz para gente que diga la realidad de los hechos. Justamente anteayer cesaron al máximo responsable de la BBC inglesa, que es muy importante, justamente por falsear las noticias en contra de Trump y de Israel. Sí. Entonces eso es muy importante que haya pasado en la BBC, pero es que muchas veces la televisión española o tal se nutre de las noticias que vienen de la BBC y la BBC se nutre de las noticias que dice Hamas, que es una organización terrorista. Y aparte, antes, se ha quedado un poco cortado que venía Moisés, es muy importante lo que yo te decía, la frase esta de no Jews, no news. Cuando no hay judíos no hay noticias, en el sentido de que en el último mes Hamas está asesinando a sangre fría a muchos de sus compatriotas palestinos por disentir de sus ideas, y aquí prácticamente no se dice nada, y eso es la realidad. La diferencia. Como tú dices, la realidad que hay que decir, que y aparte otra realidad es que, por ejemplo, por decir algo, en Nigeria, un país, se está matando sistemáticamente a cristianos, miles cada día, y cientos de miles. Y tampoco se dice nada en la prensa. En el propio Sudán también está habiendo de verdad matanzas y nunca nadie publica nada sobre esto. Y tampoco se ha apartado un poco la guerra de Rusia. Exactamente. Se ha apartado y tal, porque ahora resulta que... ¿Cuántos miles de ucranianos han muerto ya? Ucranianos. Es que aquí hay un problema de base, que es que los españoles, vamos a hablar, los que somos españoles, siempre nos hemos montado la idea de que los judíos son muy ricos. Y parte de esto es la propia envidia que alguna gente, llamémosle de ultra izquierda, se creen.
que como ellos son muy ricos, tienen que aguantar. Yo como experto en este tema del antisemitismo, esto es otro mito totalmente falso, como todos los mitos que son los que provocan el odio a alguna minoría. O sea, hay judíos muy pobres. Es verdad que hay judíos ricos, pero como hay judíos pobres, hay de todo. Yo lo que quería comentar de que es muy importante, antes de que se acabe este capítulo, decir que una cosa es lo que se llama el antisemitismo, que es el odio de los judíos, que hay muchos de este tipo, sobre todo de izquierda, que dicen, no, yo no soy antisemita, yo no soy antijudío, yo soy solo anti-Israel. Entonces, el que es anti-Israel normalmente suele ser antijudío. Y además el pato lo pagan los que están aquí, porque yo puedo ser anti-Israel y no voy a llamar a Israel a pegar a nadie. Y la definición académica, cuando un antisemita, o sea, cuando un antisionista es antisemita, es cuando solo critica a Israel y no critica a otros países que hacen otras matanzas. Lo que se llama demonización del Estado de Israel. Después hay otro que es la deslegitimización, o sea, decir que Israel no tiene derecho a existir. Eso también es antijudaísmo. No, derecho, ¿no? Si se le ha dado. No, se le ha dado por la ONU. Claro, pero hay gente como la izquierda que dice que Israel no tiene ningún derecho a existir. Dicho en palabras más entendibles. O sea, yo te regalo un coche, pero no puedes ir en él. No coño, entonces ¿para qué coño te lo regalo? No puedes viajar, claro. O sea, esto es... nos están diciendo que el tiempo... Se está acabando. Yo le voy a decir entonces, como tú fuiste el último en llegar, vas a ser el primero en despedirte. Bueno, me voy a despedir diciendo una cosa, que en España sigue aumentando el antisemitismo, pero a pasos agigantados. Y esto proviene del gobierno y de la gente que no son los árabes o los musulmanes que siempre pensamos. No, señor, no son ellos los que están incitando al antisemitismo. Son los mismos españoles, como dijo el señor Isaac, por la envidia y por la poca, digamos, la poca lectura o la poca información que tienen sobre lo que es el judaísmo. Los judíos se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y los españoles, no lo digo que son todos, se levantan a las 8:30, abre la tienda a las 9 o las 10. El judío desde las 7 de la mañana ya está buscando trabajar para poder... El sustento. Exactamente. Entonces esto le hace a él un poco más, digamos, que tenga un poco más de holgura para poder salir adelante. Sin embargo, el español está esperando o que le ayuden o que hoy, pan para hoy y mañana Dios dirá. Y eso es diferente. Esa es la diferencia. Se ha acabado y ahora, ya que tenemos aquí un espectador de honor, el siguiente capítulo creo que vamos a ser 4, si él acepta la invitación. Por favor, con la cámara, ponle un poquito la cámara. Y Antonio, ¿te gustaría en el capítulo 3? Por supuesto, aquí hay una cosa, y dejadme que haga una postilla, que hay una diferencia entre el pueblo judío y el gobierno judío. Correcto. Eso es lo más importante. La gente en España y en el mundo está contra el gobierno judío, que eso es una cosa temporal, pero el pueblo judío es una cosa eterna. Lo mezclan. Y hay muchos judíos que están en contra del gobierno de Israel. Sí, muchísimo. Antonio, disculpad que tengo una visita ahora a las 12. No, vale, pero sí, vendré. Te cito para la próxima. Estaré en mi casa, querido. Vale, hasta luego. Hasta el próximo programa. Que Dios quiere. Muy bueno, muy bien.